IRA, la llave del progreso. ¿Deseas obtener un mejor empleo? Academia Líder te brinda la oportunidad de estudiar con una beca del 50% en cualquier carrera técnica o curso libre. Obtén información al WhatsApp 8430-3060 o en nuestra página web www.academialidercr.com. En BIT, nuestra prioridad es la seguridad de toda la comunidad de usuarios y conductores. Es por esto que cada viaje es monitoreado de manera personalizada, con tecnología de punta en tiempo real. Viaja de manera segura a tu destino. BIT, comunidad movilizada. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. Gracias por acompañarnos. 15,000 privados de libertad a cargo de un Ministerio de Justicia que está complicado. Esa es una frase que uso mucho. Burro amarrado contra tigre suelto. Gerald Campos no es ningún chiquillo, es un avesado policía, es un hombre de justicia ahora, pero es un hombre de ley desde hace mucho tiempo, que asumió una cartera que parecía estar en paz, pero que hemos venido dándonos cuenta de muchos factores que en realidad no conocíamos. El primero, y tengo que admitirlo, don Gerald, fue la denuncia que ustedes hicieron sobre el edificio inservible, que ustedes ahora están viendo a ver qué pasa con ello. Pero empecemos por el principio. ¿Quién manda en las cárceles, don Gerald? Primero que todo, gracias por darle la oportunidad al Guardián. No, muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es una oportunidad más para contarle a Costa Rica qué es lo que encontramos y hacia dónde vamos. ¿Quién manda en las cárceles? La Policía Penitenciaria. Esa es la regla. Ellos son los que deben de tener el control, por eso hay una Dirección General de la Policía Penitenciaria, una Dirección General de Adaptación Social, y lo que hicimos fue establecer las reglas claras, poner las personas competentes en el área y que pensaran a desarrollar las capacidades que ellos tenían y por las cuales fueron traídos acá. La curva de aprendizaje se evitó, dice usted, porque el equipo que le acompaña a usted en la parte ejecutiva son avesados policías, gente de experiencia. Son compañeros de experiencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio de Seguridad Pública. Cuando se asume este reto y yo lo visualizo, concluyo que no tengo tiempo para empezar a formar. Y esa es la realidad. Tenemos un país convulso, cualquier cantidad de estafas mediante llamadas telefónicas de los centros penales. Veníamos con la imposibilidad del OIJ de poder realizar operativos en los centros penales. Nunca hubo coordinación con el anterior o los anteriores jerarcas. Y tras de eso, lo que más me molestaba y me dolía era que le estábamos debiendo al ciudadano. Porque tras que perdía el dinero, no teníamos las posibilidades de encontrar a los culpables y de procesarlos. Entonces, cuando llego acá, la orden directa es abrimos las puertas a investigaciones conjuntas, nosotros desde la parte preventiva y ellos desde la parte represiva. Y así empezamos a encaminar los operativos. Creo que me acompaña un equipo de lujo de yo, aparte de compañeros y compañeras, es gente con la experticia. Don Sergio Sevilla viene de la Fiscalía General, es un fiscal de más de 26 años, que trabajó conmigo en el OIJ, en la Oficina de Asuntos Internos, en nuestros inicios, estamos hablando de más de 20 o 25 años atrás. Don Eslain Sánchez, viceministro de Justicia, de carrera policial en investigación, y venía como jefe del OIJ de Punta Arenas, una oficina muy complicada para administrar, pero con muy buen tino estaba desarrollando todo su trabajo en esa materia. Me traje a doña Carolina Castro, ella viene de Seguridad Pública, experta
o con conocimiento en materia policial, pero también en finanzas, que es la viceministra de Gestión. Y cuando, es lo más importante. Sí, claro, porque teníamos que conocer, entender y disponer el presupuesto. Y yo creo que cada quien con sus habilidades, y esa es el secreto de hacer un equipo. Viene don Juan Carlos Arias como director general de adaptación social, una persona comisionada de la Fuerza Pública con años de experiencia, había trabajado con él en Limón, ya veníamos por donde asustan, entonces esto era un reto interesante. Y finalmente traigo a doña Erika, que venía de la delegación de la Fuerza Pública de Punta Arenas. Ya tenía muchas referencias de ella, no he tenido la posibilidad antes del 8 de mayo de haber trabajado con ella, pero veníamos con un fin, y era decirle al país, estamos aquí para trabajar. Le digo de entrada que yo no le creo, con todo el respeto, señor ministro, que sea la policía penitenciaria la que manda en cárceles, porque los datos no mienten. No, usted me preguntó quién debe mandar. Ok. Y yo le respondí, debe mandar la policía. ¿Quién manda en cárceles? En este momento estamos tomando el control. Porque ya ahí yo me encontré un desfase. Sistema penitenciario tiene que estar a cargo de la policía penitenciaria, en lo que es el manejo de privados de libertad, y ese es el orden normal que estamos nuevamente imponiendo, con respeto a derechos fundamentales de los privados de libertad, pero también con la misión de que haya un respeto absoluto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es ahí donde tenemos que hacer el balance. Es que el único derecho que se les está quitando es el libre tránsito a los que están privados de libertad. Es el único, pero igual yo tengo que garantizarles muchos otros derechos, como el de alimentación, el de salud, el de estudio. Tengo que pensar en eso, y en buena hora, porque el objetivo del sistema penitenciario, aparte de cumplir la pena, es que la persona pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad. Ahí es donde yo voy. Adaptación social. Hay adaptación social. Yo lo sé porque tal vez usted policialmente me tiene muchísima más ventaja de un panorama que yo veo. Entra una persona por un delito y termina saliendo con titulado de un montón de acciones criminales más. Es que necesitamos titularlos en educación, no en actividades delictivas, y es ahí donde procuramos hacer el cambio. Sí tenemos mecanismos donde tenemos personas que se vuelven artesanos, productores, trabajan en agricultura, trabajan en ganadería. Tenemos esas posibilidades, pero igual, el problema está acá en lo que yo me encuentro. Yo me encuentro en el sistema penitenciario con un atraso de más de 20 o 30 años, en estructura y en todo. Yo no pensaba que estaba en esas condiciones. De hecho, desde el otro lado, desde el judicial, yo veía un sistema penitenciario fortalecido, que es lo que uno ve de los portones hacia afuera. Porque el contacto de nosotros con el sistema penitenciario eran los privados de libertad que compartíamos del Poder Judicial con el Ejecutivo. Cuando yo llego acá es otra realidad, y es ahí donde empiezo a analizar cómo vamos a trabajar, en qué queremos impactar. Todos sabemos que no hay recursos, que no hay presupuesto, que no hay más posibilidades de plazas, vehículos, insumos. Ok, pero hay que trabajar. Y tenemos que demostrarle al país. Me perdí ahí. A usted los diputados le piden que cumpla con el precepto de justicia, con el valor de la justicia. Exacto. Pero no hay plata. No hay plata, no hay recursos. ¿Cómo y lo hace que es eso? más grave, yo tengo que venir a trabajar con un presupuesto que yo no dispuse. Este año no es bajo control de esta administración. Es un defecto, ¿verdad? Es un defecto de la y es administración grave, pública. Y es grave, y va más allá. Los sistemas de contratación son muy ingratos, porque como es año fiscal, yo tengo que ejecutarlo en un año, pero si yo llego en mayo y quiero establecer nuevas oportunidades de mejora, no puedo, porque tengo que adaptarme a algo que ya está. De hecho, ahorita con el presupuesto de 2023, que es el que queremos afectar, prácticamente en un mes y medio, no es un tiempo prudente para poder visualizar qué es lo que requerimos. Esa visualización se va a poder hacer efectiva presupuestariamente hasta el ejercicio del 2024. O sea, prácticamente 2 años. Son 2 años que uno tiene que ajustarse a los requerimientos de lo que dejaron los jerarcas. ¿Y los requerimientos presupuestarios que le dejaron, le gustan o no le gustan? No, tengo que hacer cambios. Yo tengo que pensar en mejorar el sistema penitenciario. Por un lado, las condiciones de los compañeros de la policía penitenciaria, por otro lado, las condiciones de los privados de libertad. Ambas son importantes, ambas son relevantes. ¿Por qué? Porque mis compañeros de la policía penitenciaria pasan 7 días dentro del sistema, 24 horas. Tengo que tenerle las condiciones mínimas. Y por eso es que con la viceministra de Gestión venimos haciendo los análisis necesarios para poder buscar esas alternativas con los recursos que nos dieron. Señora, yo se lo pregunté a usted cuando lo presentaron.
no llega el momento necesario de que los privados de libertad se ganen los frijoles. Sí, claro, pero eso implica tener personal. Necesito tener personal para La controlar. ley lo faculta. Sí da esas posibilidades. Digo, que sea la ley la que le imponga, no solo la privación de libertad. No, es que ya está. Ellos producen, pero es un grupo menor. Estamos hablando de menos de 400 personas. De 15.000. De 15.000. ¿Por qué? Porque necesito tener toda la infraestructura o toda la logística para poder supervisar. Entonces ocupo más personal penitenciario. Entonces, ¿cómo hago si no lo tengo? Yo sé que ellos ocupan oportunidades de estudio. ¿Cómo hago si no hay buenas condiciones tan siquiera para que duerman? Entonces, ¿en qué invierto? ¿En aulas para que estudien o en lugares para que puedan dormir bien? Entonces falta una definición clara de lo que el Estado costarricense, y hablo del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quieren para la justicia. ¿Por qué? Porque primero le ordenan la readaptación social y no dan recursos y no hay disposición económica. Segundo, todos queremos sentirnos tranquilos. Ajá. Más de 2.000 millones se robaron en estafas telefónicas el año pasado, según datos del OIJ. Y este año andábamos a mayo de 1.400. Imagínese usted, son cosas inverosímiles, pero aquí es donde yo me pierdo, que no entienden los señores diputados o las autoridades que El problema es un cuando recurso de tienen- definición, ¿o no? El problema es que cuando tienen que definir situaciones propias, personas que no tienen las competencias. Y para mí eso es la clave. Hablamos de sistema penitenciario. La pregunta es, ¿eran las personas competentes las que decidieron cómo querían llevar esto a cabo? Le pongo el caso del monitoreo electrónico. Yo llego acá, me encuentro en una oficina con compañeros, muy poquitos por ciento, a cargo de un sistema de monitoreo electrónico. Cuando pregunto, excelente, ¿cómo hicieron ustedes este trabajo? ¿Quién los orientó? ¿Quién les definió? ¿Quién les trazó la ruta? No, nadie, a lo que nosotros consideramos. Personas no expertas en el campo policial decidiendo asuntos netamente policiales. Eso hablamos de las tolleras electrónicas. Exacto. El monitoreo electrónico. Exacto, entonces... ¿Cuántos están en esa? Estamos hablando como, creo que son 8 servidores más o menos. ¿Y cuántos privados de libertad monitorean? 1.700. Son bastantes. Sí, son bastantes. Estamos hablando que la media es de más de 200 por funcionario. Sí, y Está ahí voy. complicado. ¿Cuál es la finalidad del monitoreo electrónico? Poder brindar otra posibilidad a aquellos privados de libertad que tienen un perfil criminal donde llevarlos a la sociedad no va a generar un impacto o un peligro. Pero el problema es quienes deciden ponerlos en esas medidas son personas que no tienen un acompañamiento de un estudio de perfilado criminal. Entonces simplemente dicen, no, Gerald Campos, sí, no, démosle monitoreo electrónico y listo. Pero resulta que Gerald Campos es el líder de un grupo criminal y lo estoy poniendo en libertad para que siga ejerciendo Eso su actividad ocurría criminal. antes de que usted llegara. Ocurre en la actualidad. Pero ahora Porque se lo está nosotros supervisando. dependemos, no puedo porque la orden me la dan los jueces. Yo no soy el que defino. El monitoreo electrónico lo definen los jueces y que están adscritos al Poder Judicial. Sin criterio del Ministerio de Justicia. Voy más allá, es que todavía no hay un perfilado criminal. ¿Qué me encuentro acá? 15.000 privados de libertad que no tienen una carpeta de perfilado criminal, entonces todos están en todo lado. No entiendo. Violentos y no violentos. Ok, no hay una separación de... No hay. Estamos trabajando en eso con el Instituto Nacional de Criminología. Me encuentro... Pero ese sancocho literalmente es un peligro, una bomba de tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, es la realidad que yo me encuentro y digo yo, porque esto llegó a estos extremos. Entonces, ¿qué ocupo yo para poder mejorar eso? Criminólogos. Vengo con el Instituto Nacional de Criminología, con una directora que está muy matriculada con nosotros, doña Rocío, pero me dice, pues que no tengo criminólogos. Hay abogados, hay psicólogos, pero no hay criminólogos. Son contados. Entonces, usted tiene un Instituto Nacional de Criminología que cuenta con casi nada de criminólogos. Tania Molina, no sé si la conoce, me lo había dicho muchas veces que en el Instituto de Criminología lo que no había eran criminólogos. Exacto. Eso Entonces se uno pierde, dice, eso es como hacer un hospital y que no haya médicos. Así es, ¿verdad? Porque Esa son nuestra- los criminólogos los que hacen el perfil de la Claro, y persona. ese perfilado criminal tiene que hacerse de la mano con todo el expediente policial de investigación para conocer cómo fue que actuó. La persona condenada necesitamos conocer por qué realizó el crimen y cuál es su comportamiento, ver las entrevistas, ver si hay estudios psicológicos,
para llegar a comprender por qué. ¿Qué es lo que aquí se aplica para decir si una persona es apta para salir o no? Si cumple con los requerimientos, si no da problemas, si se levanta, almuerza, cena tranquilamente, si lava, si es buen compañero. Ah, excelente. No hay ningún problema, cumple con los requisitos, no es peligroso, puede salir. Sin criterio suyo. No, es el único criterio que puede dar ahorita el sistema penal de si las personas cumplen o no las reglas de convivencia dentro del sistema. Pero es que el perfil criminal no son reglas de convivencia, son reglas de análisis conductual. 15,000 privados de libertad no tienen perfil. No sabemos dónde están y para dónde van y cómo han mejorado. No, estoy trabajando ahorita con el Instituto Nacional para ver cómo le podemos fortalecer para que puedan realizar ese trabajo. Entonces, en esa tarea está el director general de Adaptación Social, don Juan Carlos, con todo el equipo y con la directora de la Policía Penitenciaria trabajando de la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Estudios técnicos donde dice que si la persona cumplió con los requerimientos básicos, no causó problemas, entonces sí tiene las condiciones con base a estas reglas para poder salir. Vamos a hacer una parada en el camino, ya volvemos porque vamos a entrar con un tema que yo creo que don Gerald, quiero que me profundice en eso. Pensiones alimentarias. Es un tema que está saturando cárceles, tiene necesidad, justicia estarse ganando ese churuco, mientras hay otras necesidades. Ya volvemos. IRA, la llave del progreso. Descarga Bit y obtener 84% de ganancia en cada viaje. Pensiones alimentarias. No entiendo yo, de verdad, cómo tener una persona privada de libertad. Privada de libertad. Va a beneficiar a un núcleo familiar y sobre todo va a cargar a un sistema penitenciario de por sí saturado. ¿Cuántos privados de libertad por pensiones alimentarias hay? Hablamos de un promedio de 2,000, tal vez un poquito más. Por ahí puede haber por ahí, menos, más o menos. El dato no lo... pero anda... Fe de erratas. La oficina de prensa del Ministerio de Justicia nos aclaró un dato que el ministro de Justicia confundió y tenía que ver con las personas que están privadas de libertad por pensiones alimentarias. En pensiones hay 273 personas apremiadas, más 9 apremiadas en la cárcel de mujeres Vilma Curling, para un total de 282, y no de 2,000 como el ministro consignó, no con ningún tipo de malintención, sino que no tenía el dato a mano. Hacemos este fe de ratas para que usted pueda entender y tener el dato contundente. El asunto es cuánto le cuesta al sistema penitenciario un privado de libertad. Según nuestros últimos estudios, costos administrativos, hablamos de 800,000 colones por mes, mantener un privado de libertad. Ese es el costo. ¿Qué me encontré yo nomás llegando acá? Una reforma al Código de Familia, donde decía que parte de las penas era una pena para dormir privada de libertad. Yo tenía que recibirlos a las 8 de la mañana para que durmieran de 8 a 5 y ya se pudieran ir a trabajar. Me reúno con las autoridades del Poder Judicial, las recibimos acá, me hacen ver esa problemática. Venimos con un proyecto de ley de vacancia, pero yo en el fondo dije, ¿quién fue el de esta gran idea? O sea, tengo el sistema penitenciario colapsado. Ahora me piden que abra las puertas para que simplemente venga a dormir a las 8 de la noche, salgan a las 5 de la mañana una persona que vive en Buenos Aires, de Punta Arenas, para que venga a San José y para que se regrese de la Cruz. O sea, esa parte no la entiendo. Por pensión alimentaria. Gracias a Dios la Asamblea Legislativa acaba de aprobar en primer debate la vacancia de la ley para que no entre en vigor hasta dentro de 2 años. Pero el asunto es... No va a entrar en 2 años. En 2 años usted va a tener ese problema. O pedir otra vacancia. La cuestión ¿es la prisión una solución para la persona que no paga pensión alimentaria? Tenemos que saturar las cárceles con una persona donde la prisión debería ser para los que cometen delitos violentos. Entonces, ahí estamos saturados. Ahí estamos saturados. Y me preocupa porque a 800,000 colones tengo una persona recluida acá por mes y el niño sigue con hambre. ¿Sí? O la niña. Sí, porque tiene la dificultad que tampoco genera ingresos. No lo genera. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que piensen en otras medidas alternas.
que le den un trabajo a cargo de puede ser de un gobierno local, la municipalidad, que se ponga la orden y que parte de su salario vaya para pago de la pensión. Incluso pero sería que esté más obligado barato a trabajar. para el Estado, claro, pagarle a la porque persona no tiene que darle la pensión. alimentación, no tiene que darle el seguro. ¿Sabe cuánto me están dando de presupuesto para los seguros de los privados de libertad? El seguro que se paga la Caja Costarricense del Seguro Social. 10.000 millones nos cuesta el país por año. Entonces, hay que darles seguro, hay que darles estudio, hay que darles alimentación. Yo sé, hay que respetar sus derechos, pero a veces este mecanismo de salida para una acción que no merece, a mi criterio personal, prisión, como el caso de las pensiones, lo que hacen es venir a saturar no solo a nuestras cárceles, a afectar el presupuesto nacional. Claro. Y es algo que ya deberían de estar pensando las autoridades en reformarlo. Y ahí es donde el Poder Judicial tiene que tomar un papel preponderante, igual la Asamblea Legislativa. 10.000 millones cuesta el seguro para 10.000 millones. Pero por otro lado, tenemos los policías penitenciarios muy mal pagados, don Gerald. Sí, es lamentable. Creo que la policía penitenciaria, bueno, hablamos de 4.400 efectivos. Para esa es la realidad. 15.000 exacto, pero resulta, privados de libertad. de esos trabajan en turnos. Entonces, la mitad está libre, la mitad está trabajando. Quiere decir que son 2.000 algo. Pero vea lo grave, esos 2.000 están por día, esos 2.000 están unos de día y otros de noche. Entonces, en realidad tengo 1.000. Para cuidar 15.000 que están o durmiendo o despiertos. No hay una relación, no hay una comparación ni proporción. Que es lo que ya yo le he tratado de explicar al señor presidente y en reuniones que tuve con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, nomás dentro del primer mes de mi gestión, fui con imágenes, fui con videos de la realidad de la situación penitenciaria, que a mí me preocupa. No crea, yo creo que todos merecemos tener condiciones mínimas que sean dignas. Y el sistema penitenciario lo debe tener. Pero cuando yo veo que ni los privados de libertad ni los compañeros policías tienen a veces situaciones mínimas que sean dignas, es complicado. ¿Cuánto gana un policía penitenciario? Menos de $500,000. Menos de $500,000, más rebajos. Más rebajos. O sea, esa es la realidad. Conocíamos hace poco el caso de una cocina común donde ustedes encontraron muchísimos teléfonos celulares. Ahí es un lugar de convivencia, privados de libertad. Ellos colaboran, es parte de su readaptación. Pero el cocinero gana 312,000 colones. El institucional. El institucional. Sí, el institucional. O sea, vea el riesgo que tenemos una persona ganando. Esto por quincena serían como 150,000 colones. Una persona que tiene contacto directo y que tiene una tentación. Es que no hay santos. Aquí tenemos que entender que el personal técnico debe estar bien pagado. Yo no justifico que un salario faculte el ser corrupto. No, yo tampoco, no. pero es una Pero hay algo cierto. El trabajador tiene que tener su salario digno para mantenerse él y su familia. Claro, así es. Y creo que es algo que ya tenemos que afectar. Buscamos profesionalizar toda la policía. La policía no solamente son los compañeros policías, está todo el apoyo administrativo que se requiere en las demás profesiones. Y todos tienen un riesgo. Yo no entiendo cómo el riesgo se limita solo a ciertas áreas del sistema penitenciario, que es que todos los demás no tienen riesgo. Igual, los compañeros viceministros, todos los directores, no se les paga el riesgo. Don Juan Carlos, que vino a trabajar conmigo, pierde todos sus pluses como policía. Y él está a cargo de la Dirección General de Adaptación Social. ¿Y por qué a ustedes no les pagan el riesgo policial si usted está amenazado de muerte? Porque en teoría no somos policías. ¿Pero cómo? ¿No son policías? Si están en operatividad constante. Somos jefes policiales sin ser policías. Usted tiene que ir a la cárcel, o sea, sí, tiene que ir a cárceles y los viceministros igual y todos. Y hacemos operativos y participamos con ellos. Pero vamos más allá. Tenemos nuestra carrera policial acreditada, inducida y formada por el Estado. Pero es que vea qué contradicción, pagamos 10,000 millones en seguros, pero tenemos en desventaja a los policías penitenciarios ganando en promedio $500,000, a la parte ejecutiva sin riesgo policial. Esto es una sin razón, o sea, usted me está dando a mí, porque si vamos al tema judicial, donde piden como el niño Dios, la sala cuarta, estoy seguro que a usted a cada rato, usted me lo acaba de decir, que les dijo, póngales una cámara. Sí, claro. A cada oficial cuando van a una intervención. Eso estoy preguntándole en otra exclusiva que yo creo que usted me va a dar. Eso va a volver inoperativa la acción policial durante mucho tiempo. Es decir, no se van a poder hacer operativos hasta que un policía ande una camarita en el pecho. Es que eso no es posible ya. Voy más allá. Yo respeto el criterio de los magistrados y más los de todos y de la Sala Constitucional, que esos son vinculantes.
y obligatorios. Pero ellos aprueban presupuesto en el Poder Judicial. Ellos saben que muchos proyectos, si no vienen dentro del presupuesto y aprobado después mediante ley de la República, simplemente no se ejecutan. Entonces no entiendo cómo ellos piden que en 3 meses yo haga todo un análisis, que tenga los recursos y que dote de cámaras. O sea, me piden un imposible. ¿Y ese imposible a qué me lleva? A ver si es viable o no seguir manteniendo los operativos, porque hay algo cierto. Si no le obedezco a la sala, yo caigo en desobediencia. Sí, pero esto parece, y es mi criterio, una acción que podría uno malinterpretar como que no quieren los magistrados. Es un pensamiento de Richard Molina como periodista. Un pensamiento de que no quiere que se sigan haciendo operativos. Porque me parece lo más absurdo obligar a los policías penitenciarios sin recursos, mal pagados, ponerles una cámara aquí, cuando eso, trámite administrativo y demás, va a significar un montón de tiempo. Mientras tanto, no vamos a tener operativos en cárceles. ¿Qué pasa? Esa es la parte que yo... ¿Quién gana aquí, don Gerald? De ahí. La idea aquí que ¿Quién fue un recurso de amparo? Que le... Es un recurso de amparo y ya... De un privado de libertad. De un privado de libertad que alegó que había sido agredido. Pero si yo veo las estadísticas de la gestión del 8 de mayo para acá, si tengo 15,000 privados de libertad, esos que alegan agresión no es ni el 1%. Y la pregunta mía, ¿será que alegan agresión para conseguir otra finalidad y que suspendan los operativos? Sí, por supuesto. O sea, hay muchas cosas que hay que pensar. Es que usted tiene maleantes en las cárceles. Yo sé que a los señores no les gusta y a ustedes tampoco los técnicos, pero lo que hay en cárceles son maleantes. Son gente que violentó la ley por gusto propio. Que ya están condenadas. Personas que están condenados. Ya en no lo popular... ya no hay principio de inocencia. No hay principio de inocencia. Estamos hablando que son gente criminal. Y a los criminales hay que tratarlos como tales porque ellos perdieron esa ventaja de ser ciudadanos respetables y que se les tratara. Pero usted me dice a mí que una persona que está en riesgo porque lo llaman por teléfono y lo desfinancian absolutamente por otra persona que dice, no quiero que me descubra mis teléfonos que tengo escondidos, no quiero que me dañen un negocio de 2.000 millones, de 1.400 millones hasta mayo. O sea, eso es un asunto gravísimo, ¿no? No, y es complicado, vea. Yo me encuentro en un sistema penitenciario colapsado en infraestructura. Es deprimente. Quiero mejorarlo. Para eso ocupo recursos. Entonces ahora yo digo, mejoro la instalación eléctrica, mejoro las condiciones de agua, mejoro las paredes o compro cámaras. ¿Y qué pasa con el ICD? ¿No les puede dar la plata a ustedes? Instituto es que no se trata de dar plata, es cómo se va a procesar, porque me indican que tengo que tener todo un archivo. Guardar los videos, almacenarlos, todo, por si ellos se lo requieren. Los que sabemos de televisión, almacenar es una data inmensa. Habría que alquilar una nube. Usted es experto en esto. ¿Qué se ocupa para mantener todo un estudio? Primero, un equipo que sepa lo que hace. Exacto. Luego, la capacidad tecnológica. ¿Y el policía tiene las competencias para eso? No, para nada. Imagínense que ahora estábamos viendo con la cámara que estamos haciendo imágenes de apoyo. Si un policía toca un botón mal y la apagó, porque es un defecto que puede tener la cámara, tendría que tener un peritaje para ver qué fue lo que pasó. Desde el punto técnico, ¿yo puedo obligar al policía a grabar? ¿Está dentro de sus funciones? No está dentro de sus funciones. Entonces me están asignando una función que no está reconocida y no está dentro de las competencias y no está dentro de los requerimientos para contratación. Bueno, ahí hay un perfil de policías. Existe un perfil de policías donde le dice que tiene que tener operatividad en manejo de cámaras. Yo creo que existe una oficina de prensa que es la que se encarga en los cuerpos policiales de grabar los operativos. Pero es que voy más allá. Ahorita me lo hacen a mí. ¿Qué pasa cuando se lo hagan a la PCD, a la Fuerza Pública, al OIJ y a las demás policías? Yo sé que debemos llegar a eso, pero vamos en etapas. Si estamos en un país que no tiene las condiciones económicas, yo primero tengo que garantizarle a todos la alimentación. A los policías su uniforme, los vehículos, el combustible y la alimentación. Eso es lo básico. Un lugar digno para que duerman. Una cama con colchón. Pero si no se ve eso y se piensan otras cosas, la pregunta es, ¿soy yo el jefe el que administro o me coadministran otros desde una sentencia judicial? ¿Siente usted que la Sala Cuarta está coadministrando justicia? Siento que puede haber una interferencia de competencias, porque una cosa es respetar derechos fundamentales y otra cosa es administrar el control de un centro penitenciario, y voy más allá, administrar el control operativo de una policía, porque si eso es así, entonces mejor nos quitamos nosotros y que ellos administren cómo hacer los operativos. A mí me preocupa, doña Gerald, porque hablemos de plata. ¿Cuánta plata creen usted que se mueve en cárceles? Cualquier cantidad. Por eso yo quiero no solamente hacer los operativos, quiero eliminar celulares, eliminar droga y eliminar arma. A mí me pone a pensar los comentarios de las redes sociales
Y nos dicen, es que ustedes mismos están quitando las armas, las drogas y los celulares, pero ustedes los quitan porque ustedes mismos son los que los meten. No, ellos utilizan cualquier varilla, cualquier situación y la hacen un arma. Yo tengo que estar revisando para que no las tengan. Si ellos tienen armas porque necesitan la necesidad de defenderse. Eso quiere decir que hay personas que agreden dentro del mismo sistema. Ellos tienen dinero. Y esos que agreden están mezclados porque no hay un perfil, no hay un perfilado de quién es. Entonces, hay una situación de supervivencia, de mantenerme íntegro, que no me pase nada. Pero entonces eso me da la razón al pensar que son los criminales los que mandan dentro de cárceles, por diseño del sistema. Y eso es lo que estamos controlando y por eso se están molestos. Usted ve, a mí me llama la atención cuando ellos reclaman, por ejemplo, su derecho a visita íntima o conyugal. Yo lo comparto. Pero están molestos porque no damos las horas que ellos consideran suficientes. Pero yo tengo que distribuir eso entre 15.000 privados de libertad. Y dependiendo de los días, las horas, todos tienen derecho. Entonces tengo yo la capacidad de darles 3 horas, 4 horas a 15.000 personas. ¿Cuánto tiempo ocupo para eso? Todos tienen derecho. Todos tienen derecho. Wow, eso es impresionante. Hay Entonces, que tener infraestructura. no solo eso. O sea, prácticamente eso sería un lugar hotel especial. Pero voy más allá. Policías dedicados a la revisión. de los 1,000 que tienen que por turno. Exacto. Ellos se enojan porque le revisamos la comida, pero mira qué complicado. ¿Cómo yo no voy a revisar en la comida si en la comida me meten chips, celulares, droga? Entonces se molestan. Y yo voy más allá. Si nosotros le damos el desayuno, el almuerzo y la cena, entonces tengo que permitir el ingreso de alimentos. Lo hacemos. Sí, porque a eso voy. Hay una élite a los cuales le llevan todos los días comida. ¿Sí? Hay un grupo que paga y tiene comida de primera. Hay un grupo que todos los días tienen por un condiciones séquito. de salud, igual por condiciones de salud médica, los familiares les llevan. Eso Algunos, está bien. pero otros es porque Pero igual, simplemente yo no quieren necesito- comer rancho, lo que dice uno. Yo necesito revisarla. Y en ese proceso tengo que desgastar compañeros. Y no tengo los recursos. El asunto de la educación. Ahorita la sala me está condenando y me está obligando que a un privado de libertad le dé el lugar, la computadora y el internet para terminar sus materias en la UNED. Y yo estoy luchando contra las estafas por el uso de internet. Y me está obligando a que les dé. Y ahí me perdí. Si estamos intentando, a través de que los teléfonos estén limitados, dotar de internet un área Para que trabajen. para que trabajen. Una compañera, una computadora. Usted no puede conectar en un puerto USB un repetidor y que salga la señal. Ahora, para dotarle a él, yo necesito tener un policía vigilándolo. Lo pierdo. Correcto, lo Lo pierdo. pierdo del sistema. Y qué complicado. Y después dicen, ¿por qué el sistema no funciona? Tengo sobrevuelos con drones. Gente que pasa alrededor del sistema penitenciario y tira bolsas. Va a droga, va a celular, va a armas. Tengo que estar con una supervisión constante, 24 horas. Del perímetro de los alrededores, el sector de San Rafael de la Juela son 65.000 metros cuadrados. Wow. ¿Cada cuánto tengo que tener un policía cuidando eso? Son policías menos efectivos si se da una situación complicada, un conflicto entre ellos. Si se me da un conflicto en un sistema penitenciario, yo tengo que entrar a separarlos sin poder utilizar armas por el riesgo. Entonces, y todavía, vea qué sacrificada esta labor, que yo quiero que entendamos que la labor policial es particular en el sector público. Pero aquí interesante. Y tienen usted- que entrar de 18 años con una utilidad de 30 años, que salgan a los 48. Porque después de esa edad, la gente ya, asuntos de problemas de salud, de Está enfermedad. hablando de policías penitenciarios. Policías penitenciarios. Sí, la data de ellos. Entonces, ¿cómo hago yo un policía? Yo mismo, yo tengo más de 50 para enfrentarme a los muchachos de 18, 19, que ahora todos vienen con condición física. Eso es lo que le venía. ¿Cómo anda? Yo sé que no tenemos un perfil para decir el perfil del privado de libertad, pero hay edades. ¿Tienen ustedes por lo menos un estudio de 18 a 24 tantos? No. De 24 a 50 tantos. No, hay. todo está dentro de la misma bolsa. ¿Y cómo eso? Estamos trabajando. Estamos haciendo estudios. Tenemos la división de menores, de hombres y de mujeres. Nada más. Nada más. Pero no hay Estamos haciendo, otras características. Estamos haciendo el perfilado. Que Porque lo que digo requerimos. es que si uno entiende la corriente Ujú. delincuencial, uno puede entender cómo atacarla. Exacto. Entonces yo necesito entender qué es lo que tengo.
y necesito retroalimentarme de lo que me indican los otros cuerpos policiales. OIJ, PCD, pese a que me dicen que por el 295 no me pueden compartir, yo creo que voy más allá. ¿Qué es el 295? El artículo 295 del Código Procesal Penal que dicen que toda... Secretos. Sí, sí. Los que violan algunos medios de comunicación, lamentablemente tengo que decirlo, oiga, el Ministerio de Justicia tiene que respetar el Código Procesal Penal en el artículo Sí, 295. no somos parte. Porque no son parte vea, y hay otros que sí lo tienen. Vean yo que tenemos contradictorios. Yo ¿no? tengo dos tipos de privados de libertad. Aquellos que están esperando sentencia, que están a la orden del Poder Judicial, pero lamentablemente los tengo yo, y los que ya tienen sentencia. Entonces voy Se llaman indiciados y condenados. Ajá, pero ahora, y el otro problema. Yo dependo de lo que dure el Poder Judicial para señalar un juicio. Y el pueblo de Costa Rica tiene que pagar por mes 800,000 colones a la espera de que se haga el juicio. Doña General, punto y aparte de este tema que me causa mucha controversia, y lo comentaba con Arnold, a quien le agradecemos, Arnold Zamora, que es el jefe de prensa de justicia. Ustedes en un fin de semana detuvieron a 4 mujeres, creo que eran 3 mujeres y un hombre, introduciendo drogas. Pareciera que esta gente no tiene sentido del riesgo. O sea, si uno va a cometer una acción criminal, supongo que por lo menos uno debería entender el riesgo al cual se atienen. Sí. Muchas veces esta gente se gana 20,000, 30,000, 50,000 pesos para meter drogas. Es un drama humano lo que se vive. Claro. Hay mucha gente, mujeres que podrían estar siendo obligadas por su pareja, u otras que lo hacen voluntariamente por un sueldo mínimo, nulas. Y es ahí donde tienen que interactuar otras instituciones del Estado para dar ese soporte, pero eso no implica que ellos tienen que someterse al proceso penal. Porque una vez que nosotros nos damos cuenta que están introduciendo droga, se ponen a la orden del Ministerio Público. Pero resulta que introducir un celular, qué complicado. ¿Será delito o no será delito? Eso no es un delito. Pero a un ¿Usted centro penal. ha visto una condena de alguien que introduzca un celular en un centro penal? No me acuerdo. O sea, que yo puedo llevar un teléfono y ¿qué hacen ustedes? Me remiten al Ministerio Público. No, y simplemente saludo a la se le bandera. decomisa y va para afuera porque no puede ingresar con un celular. Llevar un celular no. Y eso los privados de libertad más ganados, como ahí sí uno lo sabe. Entonces hay que luchar con todo y a veces lo que da más congoja es luchar contra el mismo Estado. Claro, evidente. Es que aquí yo creo que tenemos que pararnos. Es que no nos hemos repensado, señor ministro. O sea, queremos seguridad y justicia, pero no pagamos por seguridad y por justicia. No queremos tampoco joder a los que pueden joder a los demás, pero los demás sí nos jodemos. ¿Quién es el responsable de dar seguridad? Seguridad pública. El Estado. El Estado, pues, ¿Okay? Y usted sabe que la ley de telecomunicaciones le da la responsabilidad del bloqueo de señal a las empresas que dan los servicios telefónicas. ¿Y por qué el Estado renunció a esta tarea? ¿Todavía es así? Sí. Ese es el gran problema que yo tengo. Ese es el problema que uno tiene, e incluso le responsabilidad que usted va muy cerca de un centro penal y si usted no se cuida le bloquean la llamada y se acabó. Y voy más allá, me dicen los colegas de Sutel que la resolución de la sala fue, o de ellos, a las operadoras, ustedes tienen que bloquear la señal y garantizarle la señal a los que viven enfrente de los centros penitenciarios. Entonces, hay falta para las operadoras si el que vive en la casa del frente no tiene señal. Y hay falta para las operadoras si adentro hay señal. O sea, las obligan a los dos. No, el obligado es el Estado. El Estado es el que tiene que garantizar que en los centros penales no haya señal. Ni celular, ni wifi, ni ningún otro tipo. Pero le están pidiendo que ponga internet. Pero por otro lado, me dicen que tengo la obligación de dar internet a los privados de libertad porque ellos tienen derecho al estudio. No puedo creerlo, ¿verdad? Eso es una cosa irreal. Es como el derecho a la salud. Yo lo entiendo. Pero ¿qué ciudadano se siente contento cuando vamos con un privado de libertad a un hospital? Yo no sé si en Costa Rica ha pasado, tal vez estoy trasnochado. Cuando una persona por identidad de género pida ser remitido a una cárcel de mujeres, en el caso de un hombre, ya lo tiene. Ya hay casos de hombres que son transgénero y piden ser trasladados a una cárcel de mujeres. Aquí nosotros venimos con la indicación que nos da el juez y el hombre va al sistema de hombres y la mujer al sistema de mujeres. Hasta el momento no se ha registrado. Pero igual estamos expuestos a eso. Sí, porque incluso hay enormes ventajas comparativas en cuanto a
estar en un ámbito de mujeres que en un ámbito de hombres todavía. Y eso hay que irlo pensando, Gerald, porque la criminalidad va 10 años adelante. Y va a afectar a los cuerpos policiales porque igual en los operativos, ¿quién los requisa? ¿Y cómo se requisa? La revisión profunda, es complicado. Afuera, vamos a hablar de nombres. Uno habla de los Lara, que están presos. Uno habla de la gente de Pavas, que ahorita no se me escapa son famosos. ¿Siguen operando estos grupos de poder dentro de las prisiones? Por eso es que estamos afectando y trabajando. Estamos tomando el control de cada uno de los centros penitenciarios. La idea es que ellos tengan un lugar para que puedan cumplir su pena, para que puedan redactarse y para que no puedan cometer delitos. Y a eso quiero llegar. Por lo menos estamos ya haciendo los análisis de cómo proceder con el bloqueo de señal, con el ministro del MISID. Estamos trabajando en la reforma a la ley para recuperar, que el Estado vuelva a recuperar su función de garantizar seguridad en los centros penitenciarios. Estamos trabajando con la gente del Instituto Nacional de Criminología para una reforma integral del sistema penitenciario, pero más aún, bajo el liderazgo del señor presidente, la semana pasada, mientras estábamos de gira en Limón, hicimos una reunión en la Academia Nacional de Policía, donde se invitó a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y nosotros, para establecer ya una ruta clara de trabajo. Ahorita vengo de la Asamblea, tuvimos una reunión en la mañana para tratar temas de seguridad. ¿Pero cuántas reuniones ha ido usted y ha sabido eso, don Gerald? Eso que nos reunamos los tres poderes con la intención de cambiar, muy pocas. Hay intención. Hay intención, pero yo porque al final... usted hablaba de algo que me parece que es un desperdicio, que es las islas. Por un lado el Ejecutivo, por un lado el Legislativo, por un lado el Judicial. Si sumamos recursos, aunque sean pocos o más. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Que lleguen a esas reuniones las personas competentes, que conozcan de la materia. Porque solo así nos vamos a entender. Hoy yo, aparte de escuchar a las mesas de trabajo, al final quise hablar. Y yo dije que es necesario, porque a veces hablamos que hay que hacer cambios de ley, que hay que crear más leyes, que hay que crear más penas. No, las leyes que hay sirven si las aplicamos, pero hay que aplicarlo de una forma lógica, racional. Y yo les dije, si no hablamos el mismo idioma vamos a andar mal. Y mencioné el caso del primer policía penitenciario que detuvimos con droga ingresándolo a un centro penitenciario, que es puesto a la orden del Poder Judicial y simplemente no le dan una medida y me lo devuelven para que el día siguiente se presente a trabajar al mismo centro penitenciario donde estaba ingresando la droga. Eso es una bofetada al sistema. Y hoy lo dije, no puede ser. Si bien es cierto, pudieron darle prisión, si consideraron que no, por lo menos una medida para que no se acerque a su lugar de trabajo. ¿Y lo tiene actualmente ahí? No, al final renunció. Oh, renunció. Entonces está diciendo... Porque yo lo saqué de vacaciones, okay. Esa fue la orden. Aparte que el proceso de la prueba era contundente y listo. Pero son cosas, es lógica. Un policía o es honesto o es corrupto. Si yo ya determiné que es corrupto porque le encuentro droga, ¿qué más tengo que hacer yo para despedirlo? Indistintamente de su responsabilidad penal. Son las cosas que debemos de ir mejorando, porque esto no es negociable. Hablemos de mujeres brevemente. Tampoco tenemos un perfil de mujeres. ¿Qué tipo de delitos hacen? Ninguno. En su mayoría, porque son delitos no violentos. No, tenemos, hay gente que está integrando crimen organizado, de todo hay, pero por eso necesitamos hacer el perfilado. Y estamos trabajando como lo dije anteriormente, con el director de Adaptación Social y el viceministro de Justicia en esa área y con la directora de la Policía Penitenciaria haciendo todo ese equipo de trabajo. Yo espero de aquí a diciembre tener algo más claro, porque no es fácil. Porque en esto que vamos haciendo tenemos que ir resolviendo otras cosas. Tenemos que ir contestando recursos. Eso es lo complicado. ¿Han detectado universidad de crimen? Porque yo les llamo Rata Center despectivamente a la gente que llama de cárceles. Ahí aprenden. De hecho, hay manuales. Ustedes mostraron documentos donde se veían textos de qué tiene que decir, cómo tiene que decirlo y demás. Esos son grupos organizados de crimen. Esos son universidades de crimen. Es que ya están trabajando en ello. De gente que tiene la experticia para cometer estafas. Lo lamentable es que se haya permitido que llegue a esos niveles. Y yo le puedo decir que
que a mí me sorprendía antes del 8 de mayo que la Policía Judicial no pudiera operativizar acá. Que fue una de las cosas, de las situaciones que yo dije, ¿por qué? Y ahora empezamos a trabajar no solamente con ellos. Ahorita estamos tomando nosotros el control con la Policía Penitenciaria, pese a que dicen que somos nosotros mismos, no, somos nosotros mismos con compañeros valientes y compañeras valientes, Sí, claro. que están dando la cara, que están poniendo su vida Que por no lo poner dudo, orden. que hay gente que es muy Y honesta ahí en la están los policía videos. penitenciaria de calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Inteligencia. Requerimos inteligencia policial, ¿para qué? Para ver cómo nos van a cambiar el modo de operar. Pero es interesante. Lo que usted decía era, y perdona el ping-pong que estoy teniendo porque me parece extraordinariamente ridículo, que el Código Procesal Penal 295 impida intercambio de información en primer nivel. Porque aunque no sea una parte, pero es una parte. Es que, don Gerald, usted tiene que resolver. Tengo que cuidarlo. ¿Y tengo cómo que sin saber información? ¿Qué grado de violencia o qué grado de afectación para la sociedad puede tener una persona? Y con base en eso tengo que establecer dónde lo voy a tener. Pero ahí entra la otra situación con los jueces de ejecución de la pena, que son compañeros míos del judicial, conozco muchos, pero con lo que veo yo acá a veces pienso que coadministran también la administración de los centros. Bueno, yo no sé, yo iría más allá. A mí me preocuparía, como la delincuencia tiene tanto dinero moviéndose, no sé, no quiero pensar eso, pero en un juego de tantos millones, no sé, me parece que podría ser muy, muy tentador. Parte final. ¿Cuál es la salida? ¿Usted ve la salida del túnel? ¿Usted ve que haya una idea clara de parte de las autoridades superiores, administrativas y sobre todo los diputados de entender que esto nos va a afectar a todos? La salida es muy clara. ¿Qué es lo que hemos visualizado o mapeado? Tenemos un barco con un casco lleno de huecos. Ya tenemos que dejar de poner parches en esos huecos y hacer el casco nuevo, porque si no el barco se hunde. Y aquí el mensaje, y hoy lo dije en la mañana, tiene que ser contundente de los tres poderes. Cero tolerancia al crimen organizado. Cero tolerancia a actos delictivos. Porque el que sufre es el ciudadano. No se vale que una persona que comete un delito, que ya causó un perjuicio a un ciudadano honesto, venga al centro penitenciario y siga lo mismo. Y tras de eso, a la hora de poner en la balanza, priven más los derechos de los privados de libertad en ocasiones que de los ciudadanos. Y que como si yo soy una persona con una línea protectora de derechos fundamentales. No creo en el abuso policial y no lo voy a permitir. Yo creo que todos queremos respeto. Pero hay que poner orden y disciplina. Los cuerpos policiales tienen que reflejar orden y disciplina. Los centros penitenciarios tienen que reflejar orden y disciplina. Pero usted le pregunta a un ciudadano, lo que quiere de los privados de libertad es que tengan orden y disciplina. ¿Sí? No quiere que estén por la libre. Exacto. El ciudadano corriente y decente quiere que sean ordenados y disciplinados. Exacto. Eso implica una redactación efectiva, Exacto. que trabajen, porque yo soy del criterio que si un vagabundo de esos está ahí perdiendo el tiempo va a hacer maldades y lo que tiene que hacer es trabajar para rehabilitarse. Pero ahora no se puede hacer. No, y creo que hay que hacerlo en una secuencia lógica. La primera grada que tengan la alimentación, segunda grada su derecho a salud, tercera grada su derecho a la educación. Pero cuando a mí me dicen que la última grada va primero que las anteriores, sacrifico la alimentación y la salud de ellos. Cuando yo llegué acá, a las 7 de la mañana del 9 de mayo, que era un lunes, tuve que resolver un problema porque no había comida en los centros penitenciarios. No podían cocinar. Entonces yo empecé a coordinar con el presidente ejecutivo del CNP y el ministro de Hacienda. Pero yo tengo aquí un problema grave. Si yo no les doy de comer a ellos, eso puede ser catalogado como tortura. Es lo que me estoy encontrando. ¿En qué me ayuda? Fueron muy diligentes los dos colegas. A las 11 se estaban preparando ya los alimentos. Pero qué increíble llegar yo a un ministerio y encontrármelo así. Es lo que no se puede. Cuando yo hago la ruta de trabajo para conocer los centros, conocer a mis compañeros de la policía penitenciaria y conocer la realidad de ellos, yo me asombro. O sea, otra persona llega y se pone a llorar. Estoy sacando la calculadora para ver cómo nos afectaría en bien disminuir 2.000 privados de libertad de la ecuación por pensión alimentaria. Y que pasen a otro. El número exacto se lo puedo tener ya para que usted lo tenga claro con don Arnold más tarde, pero también tenemos privados de libertad que son extranjeros. Estoy procurando ya con el canciller de la República hacer los enlaces necesarios. ¿Para qué? Para que estos extranjeros vayan a cumplir su pena a su país. Porque tienen que seguir. 1.600 millones le significan al país. Y andamos como... No, 2.000
privados de libertad Ok, por pensión y alimentaria. póngale que andamos en extranjeros como 1.700. Estaríamos hablando de 4.000, casi 4.000 personas fuera del sistema penitenciario, y esto nos bajaría las dificultades enormemente. Sí, lo que necesito verificarle bien es el número de pensión alimentaria. Ese dato no lo tengo fresco en mi memoria, son tantas cosas que estamos... Pero igual, es un costo, aunque sea uno, son 800,000 colones. Pero además no tiene ningún sentido. Pero 800,000 colones, y para que el niño o la niña siga con hambre. Es que eso es... Entonces, ¿a quién tiene que tutelar el Estado? ¿A quien cumple la pensión o garantizar al niño que tenga alimento y salud? Tendría más lógica poner a una persona de estas, como dice usted, a rejuntar basura, pagarle un sueldo y que A la orden de un gobierno local y que trabaje. Y que parte de su salario se utilice para el pago de la pensión. Y ya, si no cumple ahí, buscar otra medida más fuerte. Pero hay que sentarse a buscar mecanismos ágiles que no le cuesten al país inversión económica que requerimos para mejorar la seguridad en todos los cuerpos policiales. Ya me respondió don Gerald después de esta oportunidad de conversar con él. Quien manda en las cárceles es el caos, porque no hay una cabeza, no digo usted, en el sentido de todo el Estado costarricense que defina qué queremos en cárceles. Usted puede tener muy buenas voluntades, don Gerald, como ministro de Justicia, pero si tiene un poder judicial que no comprende su trabajo, si tiene lamentablemente falencias económicas hacendarias que no le dan el recurso suficiente, parece que aquí estuviera reinando el caos, y que usted por más que haga, lo que está haciendo es sacando palanganadas de agua. Y yo tengo que llegar ahorita el 14 de septiembre a defender el presupuesto, donde parte del recorte implica los millones que van para el monitoreo electrónico. ¿Cómo quieren que tengan y mantengan el monitoreo electrónico si no me van a dar dinero? Más las cámaras que tienen que tener para los Más operativos. las cámaras y más todo lo demás, todo el requerimiento. Más la computadora para esa persona. Sí, y lo que cuesta reclutar un policía. Es que por cada 100 oferentes pasa uno, pasa dos. Porque tienen que someterse a pruebas físicas, médicas, psicológicas. Y toda esta incertidumbre de buscar un perfil adecuado que no tenga personas, que haya conflictos de intereses. Hay muchas cosas. Sí. Entonces no es fácil. Y tras de eso, ofrecerles un salario que no es el mejor. Yo le insisto. Y condiciones de trabajo que yo estoy seguro que todos los que critican, ninguno le gustaría estar trabajando dentro de un sistema penitenciario. No, para nada. Pero es muy fácil resolver la situación de un sistema penitenciario detrás de un escritorio. Hago la aclaración porque yo sé que don Gerald manda en el Ministerio de Justicia y lo ha dejado latente desde el 8 de mayo. El problema es la definición del Estado costarricense acerca del término de justicia, adaptación social y todo lo que... Y en esto yo no soy egoísta, yo no solamente le agradezco al equipo de trabajo que pudimos traer acá, sino a todos los policías penitenciarios que están matriculados con nosotros, porque son los que están dando ese paso más allá, Claro. a quienes yo no les puedo pagar una hora extra porque no hay presupuesto. No hay extras. No hay. Pero sí están conmigo de la mano, montándose en un vehículo, en un autobús, que muchas de las facilidades de transporte tengo que coordinarlas con Fuerza Pública, donde el ministro Torres y los viceministros que él tiene van de la mano con nosotros para poder hacer esto una realidad. Entonces, es increíble que yo diga, pucha, me voy a quedar sin combustible, me voy a quedar sin alimentos. Creo que el Estado costarricense no está para esos lujos. Eso es lo básico para poder operar. Y lamentablemente uno tiene que ir a defender un presupuesto para tener lo básico y no poder visualizar más allá. Contra la política, porque hay intereses mezquinos. Y yo sí le puedo Porque garantizar... si a usted le va bien, Ujú. no todos van a estar contentos. No, y además, uno viene aquí a asumir un reto. Muchos dicen que para qué, que muchos nos venimos aquí por el dinero. Al principio no nos venimos por el dinero, porque muchos de los que estamos acá, y más de los que venimos del Poder Judicial, venimos perdiendo económicamente. Lo hicimos por un asunto país. Sí. Que ya el presidente de la República se dio cuenta que hay muchos jerarcas que no reciben lo que tienen que recibir, es una situación que él la valoró y él la decidió y se la agradecemos. No, y que todavía no es efectiva, eso es cierto, no se ha aprobado. No se ha aprobado. No, todavía está eso en veremos. Ok. Pero creo Sí, que, porque en hacendarios todavía creo están que- viendo a ver si les dan la plata o no. que los resultados han sido de todos los días. Tenemos un ministerio que viene operativizando y que el Ministerio de Justicia no es solamente el sistema de penitenciario. Dirección General de Notariado, Tribunal Notarial, tenemos el Registro Nacional, tenemos la Oficina de Protección de Datos y así un montón de asuntos más que es
una diversidad de funciones que hay que entender, que tuvimos que entender y que estamos administrando. Pero ¿cuál es el presupuesto del año pasado? ¿Tiene el dato? El año pasado fueron 199 mil millones, casi 200 mil. Para este año nos dieron 183 mil más 10 mil extra, que es para el pago del seguro que va para la caja. Me perdí. Menos. Nos dieron menos. Para más. Sí. Para hacer más. Sí. Y hay algo cierto. Yo no puedo saber o anticipar cuántos privados de libertad voy a tener. Eso no depende de mí, depende de la actuación de la fuerza pública y los demás cuerpos policiales. Pero también de la situación país. Claro. Y le podría decir a usted le pueden aumentar pensiones alimentarias vertiginosamente. No, gracias a Dios se dio la vacancia. Si no, hubiera tenido más y simplemente durmiendo. ¿Y dónde lo iba a poner a dormir? Tenía que decirle a un privado de libertad: vea, usted duerme acompañado. Necesito que me le preste el lado de la cama, porque viene otro a acompañarlo de 8 a 5. Doña, déle una revancha en diciembre, por favor, más adelante, cuando ya usted tenga más, diríamos... Aquí el asunto, la regla es compartir información, ser honesto con el país. Aquí, si no somos honestos, no tiene sentido. Aquí no es que estamos engañando ni procurando un beneficio personal. Aquí todo lo que vamos a luchar es por mejorar el sistema. Sí. Y para que el país vea. ¿Cuál fue el mensaje ahorita? Y por eso le agradezco a la Policía Penitenciaria, que son profesionales, que tienen mística, que hay un corazón grande en ellos, en los compañeros y las compañeras, y ahí están los resultados. Más de 800 celulares decomisados en todos estos meses. La incidencia criminal se bajó, y bien lo dijo el señor presidente. Él mencionó de un 50%, yo diría que más. Y esos datos no los hicimos nosotros inventándolos. El respaldo y la evidencia son los informes de análisis criminal del OIJ, claro, que los tenemos, donde se demuestra que efectivamente hubo un impacto. Entonces el señor presidente no habló por hablar, dio datos exactos, más bien habló menos. Él hubiera podido decir fue más de un 60%, porque tenemos los insumos. No, pero uno lo siente, ya no llaman tanto como llamaban antes. No, antes. Pero es increíble cuando a mí me agreden un policía penitenciario y cuando he tenido yo y me han notificado un voto a favor de que aumente las medidas de seguridad por una agresión a un policía penitenciario. Parece que eso no es grave. Pero cuando un privado de libertad dice que lo agredieron y a uno le queda la duda, porque una agresión tiene que demostrarse también médicamente, y para eso están los médicos forenses, y simplemente por desconfianza nos obligan a implementar acciones operativas, uno dice, ¿verdad? Desconfían en los policías, entonces esa desconfianza lleva a volverlos a dejar por la libre y que siga siendo perjudicado el ciudadano. Y vea que lo que yo estoy diciendo me preocupa. Y lo digo de una forma transparente, porque al finalizar estos 4 años, yo regreso al Poder Judicial. Sea tranquilo. Yo regreso. Pero ahorita tengo que ser transparente y decir lo que no me parece. Y lo digo con el mayor de los respetos, pero en un ánimo de reflexión. ¿Hacia dónde queremos llevar este país? Doña, muchas gracias por la oportunidad. Y será, no sé si me va a dar la revancha. Claro, no hay problema. Muchos temas. Estamos a la orden y más bien un gusto tenerlo por acá, haberlo recibido, y va a ser la primera de muchas otras, espero. Gracias a la gente que sigue El Guardián, gracias a todos ustedes. Próxima oportunidad de conocer de cerca la realidad de un país que queremos todos, pero que hay que definir qué queremos de ese país. Hasta la próxima. Nuestro próximo programa tendrá otro cara a cara con los personajes más importantes de Costa Rica. Nos vemos. IRA, la llave del progreso. En BIT, nuestra prioridad es la seguridad de toda la comunidad de usuarios y conductores. Es por esto que cada viaje es monitoreado de manera personalizada, con tecnología de punta en tiempo real. Viaja de manera segura a tu destino. BIT, comunidad movilizada. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde,
y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. Esto es Cara a Cara con Richard Molina.